Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la materia Sociolingüística y Educación. Yo soy la doctora Gabriela Leighton, la titular de la materia, y mi querido colega Facundo Fagnano, profesor en letras, licenciando en filosofía y un sabio de la vida, me va a estar acompañando en este momento bastante atípico de aislamiento y cursadas remotas. En este sentido, estamos queriendo hablarles en este primer video de la primera unidad que elegimos de la materia. Ustedes saben, la materia tiene 3 unidades y un momento de integración de las 3 unidades en la cuarta. Lo que sería la cuarta va a ser un cruce entre todo lo que vimos en las 3 unidades anteriores. En la primera unidad del programa vamos a discutir lo que tiene que ver con el uso del lenguaje. Es decir, había una vieja discusión que la zanjó Ferdinand de Saussure hace muchísimos años, como ustedes sabrán, que tenía que ver con que cuándo el lenguaje era lengua y cuándo el lenguaje era habla. En aquel momento, en los tiempos de Ferdinand de Saussure, había una diferencia sustantiva entre lengua y habla. Había una diferencia no solamente física y material, sino una diferencia conceptual entre lengua y habla. Con el paso de los años, y aquí me van a seguir muy bien aquellas personas de este curso que sean profesoras, profesores de lenguas extranjeras, más adelante se empezó a discutir el tema de lengua en uso. Cuando la lengua era una lengua más bien de escritura, de la ley, de lo macro, y cuando la lengua era la lengua para el uso. De ese modo, cuestiones que se consideraban inaceptables para el uso eran aceptables para esa macrolengua que tenía que ver con el uso de las leyes y el uso de aquel lenguaje que en realidad tiene que ver con lo que no es el habla cotidiana, y viceversa. Sin embargo, hoy en día, con las nuevas tecnologías, realmente acá vamos a tener que discutir qué es lengua, qué es habla y qué es uso. Y mucho más vamos a tener que discutir qué es correcto y qué es incorrecto en este sentido. Yo me acuerdo cuando recién empezó el chateo, que mis hijas más grandes me decían, estuvimos hablando con nuestras amigas hasta las 3 de la mañana. Eso era el MSN. Y yo les decía, ¿cómo hablando? Ustedes estuvieron escribiendo en una computadora, no estuvieron hablando. Yo decía, hablar es otra cosa. Y mis hijas me decían, vos no entendés. Y era verdad, yo no entendía. Hoy en día no dudo en decir que eso es hablar, que hay unas nuevas formas de hablar que incluyen a las tecnologías y que son un intermedio entre lengua y habla donde el uso incluye no palabras. Entonces, una de las cuestiones básicas que vamos a ver en la bibliografía de esta unidad es el tema del contexto. ¿En qué contexto es válido ese lenguaje intermedio entre lengua y habla, donde el uso es un uso icónico que muchas veces dice más que las palabras? ¿Y en qué momento los contextos permiten un uso más relajado y en qué momento los contextos no lo permiten? Y acá vamos a traer un concepto que es un concepto interesante, sobre todo para aquellos de ustedes que trabajen en el área de la educación, que tiene que ver con las distintas maneras de hablar de acuerdo al rango etario. Los chicos en la escuela secundaria
sienten una cercanía lingüística con sus docentes que claramente yo no sentía en el momento de ir a la escuela. Yo a mis docentes los trataba de usted. En este momento los chicos sienten una proximidad que les permite incluso hablar con esta lengua de confianza con los docentes. Entonces, esos conceptos de Saussure, de la bandera, yo los invito a repensarlos, del idiolecto, el rango etario para la lengua, el contexto cultural. Todo eso se está viendo realmente, especialmente con las tecnologías, puesto en cuestión. Lo mismo el tema de los géneros discursivos. Nosotros estamos acostumbrados desde el punto de vista tradicional, estoy pensando en Barthes, etcétera, a pensar géneros discursivos que hoy ya no existen, como por ejemplo la carta, ¿no? Podemos decir que la carta es un género discursivo que ha desaparecido. Incluso en países donde el correo, como estoy pensando en Gran Bretaña, estoy pensando en Inglaterra, donde el correo es una institución, bueno, la carta ya es solamente la cuenta de la luz, no existe. Se ha reemplazado por el correo electrónico que tiene sus propias reglas, que son muy distintas a las reglas de la carta. Otras cosas que también vienen a desafiar justamente a Barthes es, por ejemplo, el sincronismo y el asincronismo. ¿Qué pasa cuando esa carta llega a un teléfono en lugar de llegar por correo 2 meses después de que la escribió? ¿Qué pasa cuando la carta, ese correo electrónico, se responde inmediatamente, por ejemplo, con un icono? Incluso estoy hablando en conversaciones formales. Ya la lengua escrita está teniendo una incorporación de rangos de oralidad a niveles altos. Y por otro lado, y ahora sí le paso la palabra a Facundo, otro de los temas importantes en nuestra primera unidad es el sujeto frente a su diégesis, es decir, el sujeto frente al espacio-tiempo. ¿Cómo ha cambiado también con la tecnología el tema del lenguaje en el espacio-tiempo? Antes, las comunicaciones eran muy pensadas, eran muy largas, eran muy cuidadas. Y hoy en día todo es borrable, todo es anulable. El sujeto está en un espacio-tiempo muy posmoderno, donde todo le llega simultáneamente, donde le llega un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, un mensaje de voz, todo puede ser borrado, todo puede ser recuperado, y uno se encuentra frente a una comunicación cruzada donde, y les pido que se pongan en este escenario, donde cuántas veces les ha pasado estar frente a una persona, cuanto más joven esa persona, mejor, y estar en muchos lugares al mismo tiempo, tanto ustedes como la persona que está con ustedes, porque están trabajando, porque están charlando, porque están mirando videos y porque están también con una persona en la presencialidad. Eso puso en jaque la noción de espacio y tiempo. ¿Qué es la diégesis hoy? Frente a esto, cuando termine Facundo, les cuento de qué se va a tratar nuestra discusión en esta unidad. Bueno, antes que nada los saludo a todos y bueno, un gusto poder compartir con ustedes este recorrido que vamos a hacer. Quería comentarles un poco acerca de las lecturas obligatorias que vamos a tener en esta primera unidad. Yo les aconsejo que comiencen con un texto de Alejandro Reiter que se llama Sujetos de la lengua. En ese texto les voy a aclarar un poquito algunas cosas. Comienza con una genealogía de la lingüística que, como bien decía Gabriela, comienza con Saussure y con la distinción de lengua y habla.
Saussure va a decir que el habla es heterogénea, heteróclita, que es imposible estudiarla, y él va a decidir estudiar la lengua, dejando de lado el habla, que es la manifestación individual, colectiva, histórica de la lengua. La lengua es una entidad abstracta sin el habla, que es la capacidad real y concreta y efectiva de la puesta en uso del lenguaje. Entonces es lo que Saussure deja de lado y no va a estudiar. Esta parte social del lenguaje, el uso, va a comenzar recién a ser estudiado en el año 1929 por un lingüista soviético que se llamó Bolognishov, que en realidad no se sabe muy bien, esto se lo cuento a modo de anécdota, si era Bakhtin o discípulos de Bakhtin, pero bueno, lo importante es que escribió un libro que se llama Marxismo y Filosofía del Lenguaje, donde él estaba interesado en, desde una perspectiva marxista, obviamente como el título lo indica, entender de qué manera funciona la ideología. Y para eso él estudia el lenguaje, porque dice que el lenguaje es la materialización de la conciencia. Esto es muy importante. Este es el primer estudio que se hace acerca del lenguaje en uso y del lenguaje como instrumento social. Si bien este texto no fue conocido en Occidente hasta la década del 60 y el 70, Reiter lo va a colocar como la piedra, digamos, fundamental y fundacional de la sociolingüística. Otro autor interesante que Reiter va a retomar es Labov, que también escribe en la década del 60 y va a... el principal aporte que va a hacer Labov es introducir algunos conceptos muy usados y muy utilizados dentro de la sociolingüística, como es comunidad lingüística, bueno, uso, va a diferenciar la macrolingüística de la microlingüística, y de alguna manera él es como un iniciador y un consolidador de la disciplina en el ámbito académico. Todo esto está en el texto del Reiter, así que imagino que no van a tener ningún inconveniente. Después hay otro texto que me parece interesante que lean, que es de Émile Benveniste, que es un teórico francés, y se llama De la subjetividad en el lenguaje, que es desde una perspectiva por ahí más filosófica de por qué la lengua es importante para la construcción de la subjetividad. Digamos, somos sujetos porque hablamos, desde los pronombres personales, yo, vos, ella, nosotros, digamos, ahí ya hay una formación de la identidad, de la construcción y la homogeneización de experiencias que vamos teniendo a partir de un pronombre. Bueno, yo es un pronombre que utilizo para designar un montón de acontecimientos y experiencias y procesos biológicos, históricos que tienen que ver con mi vida, por ejemplo. Otro autor que es interesante es, que también lo retoma Reiter, es Hymes, que va a hablar de la etnografía de la comunicación y va a describir el evento comunicativo. Él va a decir que lo primero que hay es una comunidad de hablantes, una comunidad de habla. Después está el evento y después está el acto. Y en el evento comunicativo entran ciertos factores que ustedes van a poder ver, que es la situación, que tiene que ver con la ubicación en el espacio-tiempo, que esto es lo que decía Gabriela, esto ha cambiado muchísimo desde que se escribieron estos artículos, porque el espacio y el tiempo ya no es, como sabemos, son categorías también sociales y productivas, y no tienen que ver únicamente con el lugar en el que estamos situados y el tiempo. Uno puede escuchar un audio que le fue enviado una semana después, y ¿cuál es ahí el tiempo de ese evento comunicativo? ¿El del emisor o el del receptor? Bueno, después están los participantes, que obviamente ahí es donde se hace el trabajo de recolección de datos, la edad, el sexo, la clase social, los fines, es decir, qué objetivo tiene ese evento comunicativo, los actos, que es el mensaje, qué es lo que ese mensaje hace, amenaza, informa, promete. Bueno, la clave, que es el tono, si es general o informal, los instrumentos, que es el canal, bueno, las normas y el... bueno, y el género, pero no importa, eso lo van a poder leer y está muy bien explicado en Reiter. Yo quisiera terminar esta especie de introducción que les hice a los textos con un fragmento de un libro que se llama Investigaciones Filosóficas y es de Wittgenstein. Y Wittgenstein es un poco el filósofo que inicia la filosofía del lenguaje cotidiano, le va a llamar él. Y va a decir que el lenguaje, que el significado de una palabra no es el objeto por el que esa palabra está, sino que es el uso que hacemos de esa palabra. Y esto es muy importante porque muchas veces
eh, la sociolingüística lo que hace es correr la unidad de análisis de la oración al enunciado. ¿Y cuál es la diferencia? La oración tiene un sentido global. Entonces, pongamos por caso esta situación. Una amiga o un amigo o alguien, un pariente tiene un hijo. Vamos a la casa y decimos, nos presentan al recién nacido y decimos, uy, qué bebé más feo. Y esa oración tiene sentido y está gramaticalmente bien construida. Pero enunciativamente, en ese contexto, no cumple con las normas sociales del uso de la lengua. Lo que debemos decir en ese momento es que es un bebé hermoso, felicitaciones, ¿cómo estás? Aunque vamos a la otra persona demacrada, no sé, dando la teta y tenemos, esas son las normas sociales. Bueno, Wittgenstein es como el que inicia esto porque él dice que lo que hay son juegos de lenguaje. Él va a decir que el significado de una palabra siempre se da en el marco de un juego de lenguaje y que los juegos de lenguaje tienen que ver con actividades de la vida. Entonces, cuando nosotros damos una clase y exponemos un tema, estamos participando de un juego de lenguaje. Cuando, por ejemplo, rendimos un final oral o escrito, estamos participando de un juego de lenguaje. Cuando nos enamoramos y le dedicamos una canción o un poema a alguien, estamos insertándonos en un juego de lenguaje. Participamos de un montón de juegos de lenguaje y lo que tenemos que saber son conocer las reglas de ese juego de lenguaje. Saber qué se dice, qué no se dice en ese momento. Así que voy a leer para finalizar esta pequeña introducción ese fragmento. Lo pueden encontrar, tienen también el archivo de investigaciones filosóficas, es el párrafo 23 y dice, porque está numerado, dice: hay innumerables géneros de oraciones, innumerables géneros diferentes de empleo de todo lo que llamamos signos, palabras, oraciones. Y esa multiplicidad no es algo fijo, dado de una vez por todas, sino que nuevos tipos de lenguaje, nuevos juegos de lenguaje, como podemos decir, nacen y otros se envejecen y se olvidan, como decías de la carta. Una figura aproximada de ello puede dárnosla los cambios de la matemática. La expresión juego de lenguaje debe poner de relieve aquí que hablar de lenguaje forma parte de una actividad o de una forma de vida. Ten a la vista la multiplicidad de juegos de lenguaje en estos empleos y en otro, y acá una serie de ejemplos me parece muy interesante. Dar órdenes y actuar siguiendo órdenes. Describir un objeto por su apariencia, fabricar un objeto de acuerdo a una descripción o hacer un dibujo, relatar un suceso, hacer conjeturas, formar y comprobar hipótesis, presentar resultados de experimentos, inventar una historia, actuar en teatro, cantar a coro, adivinar acertijos, hacer un chiste, traducir, resolver un problema de aritmética, suplicar, agradecer, maldecir, saludar. Bueno, todos esos son juegos de lenguaje y todos esos tienen sus propias normas. Entonces, cuando nosotros hablamos de sociolingüística, hablamos del lenguaje puesto en uso, del lenguaje como forma de interacción entre los seres humanos. Me parece que es interesante entonces que tengan en cuenta estos pequeños conceptos a la hora de adentrarse en las obras. Y para tener justamente una llegada desde la discusión a Wittgenstein y a todo esto que les estábamos comentando en esta clase, les proponemos el visionado de una pequeña obra de teatro que se llama Dogs Hamlet. Les pusimos el link en el foro de bienvenida y la idea es la siguiente. En ese texto, Stoppard lo que hace es proponer que, como diría Wittgenstein y como más todavía diría Mautner, las palabras no son naturales, es decir, no hay nada en la silla de la palabra silla. Esta famosa frase tiene que ver con lo que Platón hablaba de el objeto en sí, ¿m? Y la verdad es que si hubiera algo de la palabra silla en la silla, en todos los idiomas se diría silla. Pero ¿qué pasa? Se dice cadeira en portugués, se dice chair en inglés, se dice silla en español. Entonces, ¿qué hay de la silla en la palabra silla? ¿Qué hay de natural en el lenguaje que tanto nosotros lo tomamos como naturalizado? ¿Sí? Una cosa que es notoria es que en nuestro mundo globalizado los niños crecen viendo dibujitos
con distintas variaciones del español. Vamos a hablar en la próxima clase de las variaciones del español. Y entonces es muy común que los niños jueguen y hablen en edades tempranas con variaciones que no son las variaciones de sus padres. Hablan en mexicano, hablan en español peninsular, porque ven los dibujitos y tienen una coherencia a la norma muy clara, porque es la lengua que tienen de modelo. Ahora, ¿qué hay de natural en que ese chico diga o chica diga balón o diga piscina y en Argentina digamos pelota y digamos pileta? ¿Cuál es más natural que el otro? ¿Sí? Entonces, en Dog's Hamlet, Stoppard lo que propone es que la lengua inglesa en un pueblo que se llama Dog se habla con las mismas palabras del inglés, pero con otro significado. Por lo tanto, las oraciones más absurdas quieren decir cosas sencillas como ¿qué hora es? ¿Sí? Entonces, necesitan hacer para un acto del colegio la obra Hamlet y tienen que pedir a otro pueblo donde el inglés se habla con la norma del inglés británico, tienen que pedir a otro pueblo el escenario desmontable para montarlo para los chicos. Viene un camionero y habla con las mismas palabras, pero otra sucesión lingüística, tanto desde el punto de vista sintáctico como lo que decía Facu, como sobre todo desde el punto de vista pragmático y semántico. Entonces, lo que sucede es un gran desencuentro que por supuesto es gracioso para nosotros que lo miramos como espectadores y da mucho que pensar respecto de cuánto realmente nos estamos entendiendo cuando estamos hablando con un otro. Si nosotros le decimos a un otro, vos a mí me importás, ¿qué quiere decir para mí que el otro me importe? ¿Y qué quiere decir para el otro que a mí me importe? ¿Nos pusimos de acuerdo sobre la palabra antes de hablar? No. Si yo le digo a un otro, te amo, te odio, me tenés cansada, ¿qué quiere decir eso y con qué alcance? ¿Hasta cuándo? ¿Con qué contexto? ¿Se dan cuenta? Entonces, la idea es que ustedes miren ese pequeño corto, también tienen en internet, tienen el resumen, tienen la explicación, miren un poco sobre Dog's Hamlet y cuéntenos en el foro qué les parece a ustedes que hay de natural entre el signo lingüístico y su significante, y su significado, es decir, entre el significante y el significado, pero sobre todo ese significado en una relación de contexto, de edad, de diégesis, tal como lo estuvimos conversando en esta primera clase. Esperamos sus interesantes aportes, esperamos también, con una fecha bastante más lejana, sus 5 páginas de reseña sobre alguno de los textos bibliográficos que Facundo les presentó y nos vemos en el próximo video con la clase 2. Muchas gracias. Hasta luego.